Entonces, vamos a continuar con el tema que veníamos tratando, que era sobre circuitos eléctricos, más específicamente sobre circuitos resistivos. Ya habíamos visto ciertos conceptos como era voltaje, corriente, potencia y diferentes pues, conceptos iniciales para poder comenzar con el análisis de circuitos. Entonces vamos a continuar ahora con la segunda parte, que habla sobre unas leyes que nos van a permitir calcular algunos valores de estos que ya hemos hablado. Básicamente circuitos 1 y circuitos 2 también, pues circuitos 1 se basa en estas dos leyes, en esas dos leyes, la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Listo. Vamos a inicialmente a ver unos conceptos preliminares, ¿cierto? Sería la primera parte. Bueno, vamos a recordar unas cositas Vamos a recordar unas cositas que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién me dice eso? ¿Qué es la corriente? ¿Cómo se define y cuáles son sus unidades? ¿Cuál es su unidad? La cantidad de carga que pasa en un Sí. 10 amperios. Ok, entonces, muy bien, entonces la corriente. Recordemos que la corriente es el flujo de electrones. Listo, en este caso, pues recordemos que la corriente, que da el flujo de corriente son específicamente los electrones y su movimiento pues nos daría la aparición de la corriente. Cuando esos electrones se mueven en una dirección determinada, ya sea para la derecha o para la izquierda, aparece la corriente. La ecuación es la derivada de la carga con respecto al tiempo, es decir, el movimiento de la carga. Y como dijeron, ¿cierto? Serían los amperios. Recuerden que los amperios estaban por coulombs por segundo. ¿Listo? Bueno, y en cuanto al voltaje, ¿se acuerdan qué es el voltaje, cómo es su ecuación y cuáles son sus unidades? Voltaje es el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro. Muy bien, ¿y la ecuación? La derivada de los... con respecto a la derivada de los coulombs. ¿Y las unidades cuáles son? Los voltios, ¿cierto? Entonces el trabajo pues necesario para mover la carga. Muy bien, muchachos. Y pues va a ser ¿qué? Va a ser, la unidad son los voltios y tendríamos cierto, no se nos olvide eso, el voltaje siempre es con respecto a otro punto. No se habla de un voltaje en un solo punto, no. Se habla siempre del voltaje con respecto a una referencia. ¿Listo? Las unidades pues, de voltaje son joules sobre coulombs. Y por último vamos a recordar lo de la potencia. ¿La potencia qué sería? Es el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Exacto, el trabajo realizado por unidad de tiempo, es decir, la velocidad de trabajo, ¿cierto? La velocidad de entrega de esa carga. La velocidad de entrega. Y la ecuación, ¿cierto? Decimos que la derivada del trabajo por el tiempo la podemos dividir en diferentes. Podemos llegar a que la potencia es igual a ¿quién? Al voltaje por la corriente. ¿Listo? Y pues en ese caso las unidades son los vatios. Listo, no se puede olvidar eso. La potencia es el voltaje por la corriente. Ahora sí, en cuanto al tema de hoy, vamos a trabajar lo que son los circuitos resistivos. Acá únicamente, en este segundo capítulo, únicamente vamos a trabajar con resistencias. Ya en el capítulo 3 van a tratar lo que son inductores y capacitores. Recuerden que los inductores y capacitores tienen ecuaciones que tienen que ver con derivadas e integrales. ¿Se acuerdan? Entonces, para trabajar esos circuitos van a tener que resolver mediante ecuaciones diferenciales y eso lo van a trabajar en la próxima unidad. Por el momento únicamente circuitos resistivos, por tanto únicamente tendríamos que resolver ecuaciones lineales sin ningún problema.
resolver ciertos sistemas de ecuaciones. Entonces, como conceptos preliminares para circuitos eléctricos, tendríamos, primero vamos a definir qué es un circuito eléctrico, que va a ser la interconexión de elementos eléctricos. Van a ser como quién, vamos a conectar las resistencias, obviamente, vamos a encontrarnos con los voltajes y corrientes, vamos a trabajar con voltajes independientes y también voltajes dependientes. Entonces, en la gráfica miramos todos los elementos que vamos a trabajar: resistencias, fuentes, y las fuentes pueden ser dependientes o independientes. ¿Listo? Vamos a trabajar con todos los elementos en ese capítulo 2. Vamos a hablar de algo que se conocen como los nodos. Los nodos son los puntos de unión, y pues lógicamente vamos a representarlos por letras o por números. Entonces vamos a decir que el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3. Un nodo común pueden tener, pues le llamamos a la interconexión simplemente. Cuando hablamos de un nodo principal, hablamos de que hay una interconexión de tres elementos o más. Entonces tendríamos para los nodos, tendríamos un nodo simple, simplemente un elemento, podríamos tener lo que es un elemento unido a otro, ¿cierto? Acá no nos interesa, en esa parte no nos interesan los elementos que estén unidos, únicamente nos interesa su unión, y ese de aquí sería el nodo. Ese sería un nodo simple. Si vamos a tener un nodo principal, tendríamos un elemento podemos tener tres elementos unidos mediante interconectados en un solo punto. Ese sería un nodo principal. Podemos tener más de tres elementos, ¿cierto? Podríamos tener una estrella. Esa imagen se quedó pegada. ¿En dónde le quedó? Pues estás haciendo el teléfono ahí, ¿no? Listo, vamos a mirar. Ya llego. Entonces tendríamos un elemento o más de un elemento, ¿cierto? Podríamos tener cualquier cantidad de elementos interconectados. Y ese sería nuestro nodo. Nuestro nodo principal en este caso. Ya va a terminar. ¿Cómo? Los dos son principales, Sí, exacto. Aquí la primera figura es un nodo simple. Tenemos únicamente dos elementos conectados. Esos dos que siguen, las dos gráficas siguientes, serían ya los que son los nodos principales. Bueno, pero entonces la definición dice que un nodo es la interconexión de dos o más elementos, no más de dos. Ah, no, sí, de manera genérica, un nodo es la conexión de dos o más, ¿cierto? Acá tendríamos dos, y a esos que tenemos así únicamente, a los que tenemos únicamente dos conectores, son nodos simples. Nodos simples, y acá tendríamos nodos principales. Listo. Eso sería un primer concepto que no se nos puede olvidar. Tenemos otro que sería lo que se conoce como la malla. Una malla, muchachos, será un circuito
La malla se le conoce a un circuito una malla va a ser un circuito cerrado. Listo, ¿con qué condición? Con la condición de que no repitamos el paso por un nodo. No se puede pasar dos veces por el mismo nodo. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos, por ejemplo, un elemento interconectado, por ejemplo, con otro. Y esa podría ser eso sería una malla. En este caso, un circuito cerrado. El objetivo del circuito cerrado es que la corriente pueda fluir a través de él. Vea que si yo empiezo desde aquí, la corriente vendría en ese sentido, podríamos venir hasta aquí y termino nuevamente en esta posición. Aquí podemos tener en un circuito, podemos tener diferentes mallas. Podríamos tener ese circuito que le estoy dibujando a continuación puede tener pues una cierta cantidad de mallas, no siempre es una. Por ejemplo, tendríamos esta primer malla. ¿Cierto? Tendríamos esta primer malla. Tenemos esa segunda malla. Por ahí no tendríamos el paso por el mismo nodo pesas. No, miremos que empezamos en este nodo, pasamos a este segundo nodo. A ese nodo le vamos a conocer como el 0. El nodo de abajo le vamos a conocer con el 0. ¿Cierto? Que es este nodo de acá. Termina que pasamos por cuál nodo. Por el 1, el 2, el 0 y terminamos. ¿Cierto? Por ejemplo, esa segunda malla, ¿qué tendríamos en la segunda malla? Estaríamos pasando por ¿dónde? Comenzamos en 2, 3. ¿Cómo? Pero ya no habíamos pasado por dos de la... Ah, no, pero pilas. Son mallas diferentes, por eso estamos diciendo. Una malla es un circuito cerrado. Acá, ¿cuántos circuitos cerrados existen? Entonces, esa es una malla. Esta sería otra malla. Acá tendríamos otra malla diferente. ¿Cierto? Tendríamos otra malla diferente que sería esta de acá. Muchachos, tenemos más mallas. Muchachos, en este circuito tenemos más mallas o no tenemos más. Tenemos una que es una estéreo. Eso, también tenemos una que puede empezar desde aquí, venirse por afuera hasta el final y retornar. ¿Cierto? Tendríamos esta, por ejemplo, esta exterior. O podemos tomar una que empiece desde 1, pase 2, pase al 3 y retorne al 0 por este sentido. O sea que ¿cuántas mallas tenemos aquí? Tenemos más de 3, 4, 5, ¿cierto? De acuerdo, 6. Tenemos una cierta cantidad de mallas. Recuerden que simplemente es un camino cerrado. Eso es lo importante. ¿Listo? Y tenemos otro concepto muy parecido, sino que es únicamente una sección, una rama. Una rama tendríamos que es una trayectoria simple en una red que está compuesta ¿por qué? Va a estar compuesta por dos elementos,
va a estar compuesta por un elemento y sus nodos. Acá, muchachos, hasta el momento vamos a trabajar únicamente con elementos que posean dos nodos. Por ejemplo, pues esa sería una rama, ¿cierto? Tendríamos un nodo, el elemento y el nodo que lo compone. ¿Listo? Esa sería una rama simple. Podríamos tener, en el caso de las resistencias, ¿cierto?, sería ese elemento. Entonces la rama va a ser la trayectoria, es una sección de la malla o una sección de una red que está compuesta por un elemento y sus nodos. Listo. Y muchas veces vamos a ver con todo esto. La idea, muchachos, es que realicemos un análisis. La idea es que nosotros realicemos un análisis de los circuitos. Analizar un circuito, ¿qué va a significar? Analizar un circuito va a significar que nosotros vamos a calcular todos sus componentes, algunos, por ejemplo, las corrientes y los voltajes de los elementos. ¿Las corrientes de quién? Vamos a capturar las corrientes de malla y vamos a obtener también los voltajes de los nodos. ¿Ya les llegó la gráfica, muchachos? Sí. Vean, en el primer elemento tendríamos, en ese caso supongamos que estamos hallando tres mallas, tendríamos la corriente 1, corriente 2 y corriente 3, ese sería nuestro objetivo. Y también a veces es necesario calcular los voltajes. Entonces, por ejemplo, en el segundo circuito tendríamos el voltaje en el primer nodo, en el nodo A, el voltaje en el nodo B o el voltaje en el nodo C. Recuerden que esos voltajes no son específicamente en ese nodo, sino que son en el nodo con respecto al nodo cero, con respecto a la Tierra. ¿Listo? Entonces el objetivo de nosotros es calcular esas corrientes y esos voltajes. Y es de lo que vamos a encargarnos en ese segundo capítulo de cómo obtener estos. Entonces hay ciertos análisis, ciertas técnicas para facilitar este cálculo. Tenemos entonces otra definición que vamos a decir que es un circuito abierto, que es cuando tenemos una red, una malla que no está de alguna manera conectada. En ese caso podemos trabajar como si tuviéramos una resistencia infinita. Listo. Si tenemos una resistencia infinita, recordemos que una resistencia es el elemento que se opone al paso de la corriente. Entonces, cuando tengamos un circuito abierto, no se nos puede olvidar que la corriente siempre va a ser cero. ¿Listo? La corriente es cero. La corriente en un circuito abierto siempre es cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque podemos suponer que es una resistencia infinita. ¿Cierto? Muchachos, en una preguntita. En dos terminales, en un circuito abierto no existe corriente, pero existe voltaje. ¿Cierto que sí? Sí puede existir el voltaje, porque el voltaje, pues de alguna manera va a estar entre los dos nodos que yo seleccione, la diferencia de potencial. Entonces recuerden eso, puede que en un circuito puede tener voltaje, pero puede que no haya corriente, como es en el caso del circuito abierto. Tenemos también lo que es el cortocircuito. El cortocircuito es el caso contrario, que es cuando tenemos una resistencia de valor cero. ¿Qué pasa? Acá ocurre todo lo contrario. El voltaje en ese caso entre las dos terminales siempre es cero. ¿Listo? ¿Pero hay corriente o no hay corriente? Sí. En un cortocircuito sí hay corriente, muy bien. Muchas veces en este circuito una preguntita.
¿Cuánto, en ese circuito que estoy mostrando, cuánto creen que es la corriente que pasa por la resistencia número 2? ¿Se puede calcular o no? Habría forma, ¿cierto? En la resistencia número 2. Vean que, recuerden que no se nos puede olvidar eso. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es un elemento que se opone al paso de la corriente. Y la corriente es como el agua, va por el camino más fácil. Entonces, donde haya una resistencia menor, por ahí va a pasar mayor corriente. Donde haya una resistencia mayor, pues por ahí va a fluir menos corriente. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? En esa, ¿cuánto vale la resistencia en el cortocircuito? Cero. Quiere decir que la corriente va a preferir irse por la resistencia 0 que por la resistencia R2. Y como la resistencia en ese caso es 0, eso quiere decir que la corriente por R2 es 0. La corriente por R2. Toda la corriente va a fluir ¿por dónde? Por el cortocircuito. ¿Quedó claro eso, muchachos? Recuerden que la corriente siempre fluye por donde haya menos resistencia, ¿cierto? Y en ese caso, como tenemos un cortocircuito, entonces toda la corriente va a fluir por el cortocircuito. Eso es lo que vamos a tener. Entonces tenemos un concepto fundamental que es la ley de Ohm. La ley de Ohm va a ser un concepto que no se nos puede olvidar en toda la vida, que ese es un concepto básico en los ingenieros, sobre todo nosotros los de telecomunicaciones y electrónica. Y nos habla de cómo está la ley de Ohm, se encarga de hallar cuál es la relación entre el voltaje y la corriente en una resistencia. ¿Listo? Siempre la ley de Ohm trata sobre eso, la relación que existe en el voltaje y la resistencia. Entonces, de alguna manera, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, si aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Pero específicamente nos está diciendo que esa relación depende del valor de la resistencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el voltaje es igual a una constante por la corriente. Y esa constante va a ser el valor de la resistencia. Entonces, B es igual a R por I. Eso es lo que nunca se nos puede olvidar. B igual a R por I. ¿Listo? Eso significa que el voltaje es proporcional a la corriente. Y, muchachos, vean, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando sobre la convención de corriente? Vean que en este caso la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. ¿Qué significa eso? Que el elemento entrega o absorbe energía. Absorbe, ¿cierto? En este caso estaría consumiendo la energía. Recuerden que si la corriente entra por el terminal positivo, estaríamos absorbiendo energía. Y en este caso, muchachos, tendríamos que una resistencia, esa energía consumida la va a reflejar en términos de calor. Cuando hay mucho calor cuando hay mucha corriente en una resistencia, entonces esa va a soltar esa energía en forma de calor. Entonces recuerden eso, no se nos puede olvidar. Voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Listo? Y la corriente entra por el terminal positivo. Esa es la convención que vamos a tomar. Y, muchachos, combinando lo que es la ley de Ohm, si vamos a combinar la ley de Ohm con la definición de potencia que ya habíamos dado anteriormente, la ley de potencia es que la definición de potencia dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿cierto? Y tenemos que el voltaje va a ser la resistencia por la corriente. Podemos fusionar si fusionamos esas dos ecuaciones que obtenemos esas dos ecuacioncitas. Vamos a darle acá, muchachos, una cosita, un momentico. Para una resistencia, muchachos,
Recuerden, siempre la corriente va a entrar por el terminal positivo y va a salir por el negativo. O sea que aquí tendríamos la corriente en ese sentido. Tendríamos el valor de la resistencia y ese elemento tiene un voltaje V sub R, no sé, ¿cierto? V sub R de T. Un voltaje en la resistencia entre los dos terminales. Por la idea que decimos que el voltaje en la resistencia es igual a ¿quién? El valor de la resistencia por la corriente. ¿Listo? Y nosotros habíamos declarado, pues habíamos definido la potencia como ¿qué? Como V por I. Podemos reemplazar el voltaje para calcular la potencia en la resistencia. Entonces la potencia en la resistencia sería igual a ¿qué, muchachos? Vamos a reemplazar el voltaje. Vamos a reemplazar el voltaje, sí. Sería P sobre I. Reemplazándolo sería R por I, que sería ¿quién? El voltaje, ¿cierto? Y eso multiplicado por la corriente. O sea que ¿qué obtendríamos? Si tenemos la corriente y el valor de la resistencia, podemos calcular la potencia como R por I al cuadrado. Eso sería si reemplazamos el voltaje. Ahora, si reemplazamos la potencia de la resistencia, también la podemos calcular reemplazando el valor de la corriente. Según la ley de Ohm, pues despejando la corriente tendríamos que I es igual a ¿quién? A V sobre R, ¿cierto? Entonces, reemplazando la corriente tendríamos el voltaje en la resistencia multiplicado por la corriente en la resistencia, que en este caso sería V sobre R. Entonces obtendríamos que la potencia en la resistencia podemos calcularla también como el voltaje al cuadrado sobre R. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero ¿de dónde parte eso? Recuerden, ¿de dónde parte eso? Si no sabemos la ley de Ohm y la definición de potencia, pues la siguiente ecuación pues sale ya por reemplazando. No hay ningún problema. Si nos aprendemos las dos primeras, las otras las podemos obtener. Muchachos, y en un circuito vamos a tener otro concepto. Que obviamente, muchachos, aquí si tenemos una fuente de voltaje de entrada, en este caso VIN, una fuente de voltaje de entrada, y tenemos una resistencia de salida, Rout, tenemos los dos valores. Muy importante, la fuente de voltaje ¿qué me está entregando? Me entrega potencia, ¿cierto? Y la resistencia de salida es la que me consume. ¿Listo? Entonces recuerden eso, la eficiencia va a ser igual a ¿quién? La eficiencia va a ser la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y eso multiplicado por 100 para que nos den porcentaje. Ese es el signo que... Sí, es como una especie de N, muchachos. Y lo vamos a poner como la eficiencia. Entonces la eficiencia de un circuito va a ser lo que entrego con respecto a lo que consumo con respecto a lo que estoy entregando. Y tendríamos, muchachos, en la ley de Ohm, que decimos que V es igual a R por I, que eso no se puede olvidar nunca. ¿Qué tendríamos? ¿Cómo es la gráfica de eso? V con respecto a I. Sí, de V con respecto a I. Si acá tenemos, por ejemplo, V, y acá tenemos I, la gráfica de eso, ¿cómo sería? La pendiente sería... Tendríamos una línea recta con pendiente ¿qué? R.
Esa va a ser la relación que obtenemos de nuestro circuito, de nuestra ecuación de ley de Ohm. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje es proporcional a la corriente de manera lineal. ¿Listo? Esa recta puede ser, pues, de alguna manera vamos a encontrar que varía un poquito, pues, nosotros vamos a trabajar con eso, pero más adelante puede que sí, cuando estén viendo radiofrecuencias, que esa corriente va a variar. ¿Cómo? La pendiente no es 1 sobre R. No, es R, sería la pendiente. Es que R sería ¿Cómo es la ecuación de una recta? X igual a M, perdón, Y igual a MX más B, ¿o no? ¿La pendiente es esta o no? Ah, bueno, sí, en ese caso como lo tengo graficado, sí, perdón, en este caso es 1 sobre R, porque lo tengo 1 sobre... Tengo como independiente el B, sí, en este caso. Según como lo tengo despejado. Gracias. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer, muchachos? La idea es que nosotros si podemos calcular cualquiera de esos elementos, la idea es que podamos despejar la corriente o despejemos el voltaje según nuestro circuito. Muchas veces también existe lo contrario de la resistencia. ¿Qué es la resistencia, muchachos? ¿Cómo? Eso, la resistencia, recordemos que es el elemento que se le opone, ¿cierto? Opone al paso de la corriente. ¿Cierto? Eso es lo que habíamos dicho anteriormente, que se le opone al paso de la corriente. También sabemos sus unidades. ¿Se acuerdan de las unidades de las resistencias? Tenemos las resistencias, son los ohms, ¿cierto? Y es ese simbolito, omega mayúscula. ¿Sí? Tenemos un concepto, pues, inverso, que sería la conductancia. Que va a ser, si la resistencia va a ser la capacidad de un elemento a oponérsele al paso de la corriente, entonces la conductancia va a ser la capacidad de permitir el paso de la corriente. ¿Listo? Entonces aquí acá podemos definir lo que se conoce como Siemens, las unidades Siemens, o simplemente Ohm. ¿Listo? Entonces NHO. Mho. Acá tenemos el símbolo que lo representa, que pues aquí tendríamos la resistencia y la conductancia. Generalmente la vamos a reconocer por la letra G. ¿Listo? Acá podemos también ubicarlo, ¿cierto? Tendríamos los dos elementos. La resistencia y la conductancia sería 1 sobre R. ¿Listo? Entonces tendríamos que aquí, en la ecuación, en la recta anterior, tenemos que la pendiente es 1 sobre R o la pendiente es G. Podríamos decirlo. Sí. Entonces, ¿no tienen alguna duda hasta el momento? ¿Cierto que no? No hay ningún problema con lo que hemos visto. Bueno. Profe, ¿es una conversión clara con la resistencia o no puede entrar por cualquiera de las dos? ¿Cómo? ¿Me repetí la pregunta? ¿Es una conversión clara con la resistencia en el circuito o podemos trabajar también con conductancia? Bueno. La idea, muchas de acá pueden trabajar con cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Acá no van a tener ningún problema si trabajan con resistencias o con la conductancia. Pero se acostumbra a trabajar con las resistencias.
Va a trabajar realmente con las resistencias. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, un ejemplito para trabajar con la ley de Ohm, que va a ser calcular, va a analizar el siguiente circuito. Vamos a trabajar con ese circuito, un ejercicio simple para comenzar. Supongamos que tenemos aquí 110 ohmios, 110 voltios, y aquí tenemos 100 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos a calcular, para ese circuito vamos a calcular cuánto es el voltaje en la resistencia, cuánto es la corriente en la resistencia, y vamos a calcular cuánto es la potencia en la resistencia. ¿Listo? Entonces, muchachos, para ese circuito, ¿cómo calculamos? Vamos a comenzar con uno muy simple, que es el voltaje en la resistencia. Entonces vean, el voltaje, muchachos, recuerden que siempre es con respecto a dos puntos, ¿se acuerdan? Entonces acá tendríamos este punto con respecto a este. Siempre es con respecto al nodo de tierra. Vamos a trabajar eso, ¿listo? Pregunta, ¿cuánto es el voltaje de este nodo que estoy señalando, el nodo 1, con respecto al nodo 0, que es la tierra? 110, ¿cierto? Que ese estaría acá. Pregunta, ¿cuántos nodos existen en ese circuito? Dos. ¿Ese nodo cómo se llama? El que estoy señalando en sí. ¿Cómo se llama el nodo que está encima de la resistencia? ¿Cómo? Ese sería un nodo 2. O sea que la tierra siempre hace el cero, ¿cierto? Como en tierra, sí, el tierra se toma como un voltaje 0, y es el nodo 0. Ah, bueno. Entonces, muchachos, ese nodo de aquí, ¿quién sería? ¿Cómo lo llamamos? ¿Nodo 2? Sí, Pero usted Vamos a llamar, muchachos, ¿nodo qué? Nodo 1. ¿Por qué nodo 1? Porque recuerden que un nodo es la interconexión entre dos elementos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces vean que cuántos elementos están conectados a esta parte de acá, en la parte superior. Uno solo. Tendríamos un solo nodo que están conectados, el voltaje y la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo eso en la parte superior es un único nodo. ah, bueno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque únicamente tenemos dos elementos conectados a esa posición del circuito. Entonces, quiere decir que ese nodo es el mismo que teníamos anteriormente. Son el mismo nodo. Entonces, ese punto de acá que está abajo de la resistencia, ¿quién sería? El mismo nodo 0, ¿cierto? Entonces aquí, muchachos, vean que aquí tendríamos lo mismo, tendríamos que todo esto es un solo nodo. Si queremos pintar eso de alguna manera para que se entienda un poquitico más, tendríamos un voltaje, sino que esos circuitos no se acostumbran a dibujárselos así. Tendríamos eso mismo acá, el nodo 1 y el nodo 0. Son el mismo circuito esos dos. La diferencia es que nosotros lo que hacemos es dibujarlo de una manera pues ordenada. Entonces pregunta, ¿cuánto es la resistencia en la resistencia? ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia, perdón? El voltaje en la resistencia. 110, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron que entre el 1 y el 0 había 110 y la resistencia está ubicada ¿en dónde? Entre el nodo 1 y el nodo 0. Entonces tendríamos los mismos 110 voltios. Muy bien, ahora vamos a calcular la corriente en la resistencia.
I sub R. I sub R sería igual a ¿quién? Entonces ahí por la ley de Ohm. B sobre F. Eso, por ley de Ohm sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. Despejando tendríamos que es el voltaje en la resistencia dividido el valor de la resistencia. En ese caso, ¿cuánto? El voltaje lo conocemos, que es 110. Y la resistencia decimos que es 100 ohmios. Tendríamos que eso nos da ¿cuánto? 1.1 amperios. Y por último, ¿cuánto es la potencia en la resistencia? La potencia. Eso es P por I. Podríamos calcular V la resistencia por la corriente en la resistencia, ¿cierto? Sería una forma. O V la resistencia al cuadrado sobre R. O calcular R por la corriente al cuadrado. Cualquiera de las tres nos va a calcular. ¿Y cuánto nos va a dar? $121 121 vatios. vatios, ¿cierto? ¿Os queda alguna duda con respecto a la ley de Ohm? Muy importante, muchachos. Muy importante, muchachos, que sepamos, que tengamos claro lo de los nodos. Vean que eso es un solo nodo y acá abajo tenemos otro nodo. Eso es muy importante cuando estemos trabajando los circuitos. Y muchachos, tenemos, eso sería en cuanto a la ley de Ohm. Pero también tenemos, Oye, stop. No te escuchamos nada, no te entendemos. vamos a hablar ahora sobre la ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces, muchas las leyes de Kirchhoff tratan sobre, realmente son dos leyes, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre lo que es la conservación de la carga y la conservación de la energía. La idea es obtener, pues, cuando tengamos más de un elemento, uno o más elementos, cuando tengamos dos elementos en adelante, podemos calcular lo que es la ley de Kirchhoff. Tenemos dos, lo que es la ley de voltajes y la ley de corrientes. Entonces, vamos a comenzar con la ley de voltajes. La ley de voltajes nos dice, ¿qué nos va a decir? Que la suma de los voltajes o sea, los voltajes en una malla son en todo, lo sumamos los voltajes en una malla siempre es igual a 0. La suma de los voltajes en una malla siempre es 0. Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? ¿Qué nos quiere decir esa sumatoria? Esa sumatoria nos quiere decir lo siguiente, muchachos. La ley de voltajes
La ley de voltaje nos está diciendo que la suma de todos los elementos en una malla siempre es cero. ¿Qué significa eso? Que el voltaje en el primer elemento más el voltaje en el segundo más el voltaje en el tercero y así hasta el voltaje en el enésimo elemento, esa suma siempre va a ser cero. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Pero muy importante, estos elementos, este B sub 1, B sub 2, B sub 3 van a tener diferentes signos, obviamente, no todos pueden ser positivos, no todos tienen que ser negativos. Entonces, cuando tengamos, voy a explicar eso con un ejemplito muy sencillito. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Entonces tenemos lo que es un voltaje de entrada, voy a ponerlo como un voltaje de entrada que va a tener 5 voltios. Va a tener una resistencia 1 que va a valer 100 ohmios. Y va a tener una resistencia 2 de 150 ohmios. Entonces, ¿qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La ley de voltaje nos dice, vea, si cogemos el voltaje de entrada, ¿cierto? Bueno, muy importante aquí cuando estemos haciendo esto, muchachos, determinar los signos. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hecho ese ejercicio? Entonces, suponiendo que la corriente viene en ese sentido, pues el signo de la fuente ya no la están dando, menos a más. ¿Cómo sería el signo en la resistencia 1? Más menos y más menos, muy bien. Recuerden que cuando van de menos a más entregan energía y cuando van de más a menos consumen energía. Entonces la ley de Kirchhoff nos dice el voltaje de la entrada menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 2. Eso va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso que acaba de escribir? Quiere decir que aquellas sumas, aquellos voltajes, aquellos elementos que entreguen energía menos aquellos elementos que consumen energía, la suma de sus voltajes siempre va a ser 0. Listo, vean que BI en este caso es el único positivo. ¿Por qué es el único positivo? Porque es el que está entregando energía. Y el resto de elementos que están consumiendo la energía, en este caso las resistencias, son aquellos que tienen el signo negativo. Listo. Podríamos mirarlo así. Otra forma de mirarlo, muchachos. Esto también lo podemos escribir así, ¿cierto? Me dicen si no hay ningún problema con esto. Muchachos, eso lo podemos escribir también de esa manera. Con menos B sub I más B sub R1 más B sub R2. Sí. Entonces, vea, en esa primera ecuación, muchachos, esa primera ecuación nos basamos en ¿qué? Nos basamos en quiénes entregaban energía y quiénes consumían energía. Listo. En esa segunda ecuación nos estamos entrando en ¿qué? Vean, muchachos, una cosita. ¿Cómo es el signo de la fuente? ¿Por dónde estamos ingresando? Por el signo negativo, ¿cierto? O sea que ese signo negativo se lo pongo a la fuente. ¿Por dónde estamos ingresando en la resistencia? Por el signo positivo. Entonces se lo pongo al voltaje de la resistencia. ¿Y aquí por qué signo estamos ingresando? Por el positivo también. O sea, se lo pongo a la resistencia número 2. Entonces son dos métodos que nos van a dar el mismo resultado. O mirando quién consume y quién entrega, o simplemente recorriendo el circuito en el mismo sentido de la corriente. Entonces tendríamos esta ecuacioncita. Aquí también podemos despejarla, podemos obtener que el voltaje en la entrada, es decir, el voltaje
consumido es igual al voltaje entregado es igual al voltaje consumido. También podemos escribir esa tercera ecuación. Son la misma, ya simplemente estamos despejando. Entonces, muchachos, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale este voltaje de entrada? ¿Lo conocemos? Sí, 5 voltios. El voltaje en la resistencia. ¿Cuánto equivale el voltaje en la resistencia? ¿Conocemos el voltaje en la resistencia? No, pero podemos hallar con la ley de Ohm, podemos decir que el voltaje en la resistencia es igual a ¿quién? Vamos a llamar a esa corriente, vamos a llamarlo la corriente I, ¿cierto? Una corriente I cualquiera. ¿Va a ser igual a quién? El voltaje en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 multiplicada por la corriente que pasa por la resistencia 1. ¿Quién pasa por la resistencia 1? ¿Qué corriente pasa? Pasa la corriente I. ¿Más qué? Más la resistencia 2 que multiplica la misma corriente. La misma corriente porque miren que la corriente es la misma en todo el circuito, en toda la malla. Es la misma corriente I. ¿Qué aplicamos? Aplicamos la ley de Ohm, B igual a R por I. Eso fue lo que aplicamos en este circuito. Y aplicamos, ¿qué más? La ley de voltajes de Kirchhoff. Aplicamos esas dos leyes. ¿Y qué obtuvimos? Vean que aquí obtuvimos una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con una sola incógnita. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos R1. ¿R1 cuánto vale? 100i más 150i, ¿cierto? O sea que ahí ya podríamos sumar esas corrientes. Entonces nos daría que 5 es igual a 250i. Por tanto la corriente es igual a 5 sobre 250. Eso nos da ¿cuánto? 0,02 amperios. Eso, muchachos, muchas veces no se escribe de esa manera. No se escribe 0,02 amperios, aunque está bien, no hay ningún problema. Pero muchas veces eso se escribe de la siguiente forma: 20 miliamperios. ¿Entendió la ley de voltajes de Kirchhoff? Bueno, entonces vamos a pasar. Recuerden que es la suma de voltajes en una malla. Listo, recuerden que esa suma de voltajes es en la malla. No se nos puede olvidar eso. Y tenemos ahora lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff es muy parecida a la de voltajes, sino que aquí nos vamos a centrar en los nodos. ¿Qué nos dice? La ley de corriente nos dice que la suma algebraica en un nodo, la suma algebraica de las corrientes en un nodo siempre es 0. Entonces vean que en este caso ya no es la suma de los voltajes en una malla, sino que va a ser la suma de las corrientes en un nodo. Y nos dicen que la sumatoria, de manera fórmula sería la sumatoria para cada una de las corrientes que entra a un nodo va a ser igual a 0. Cuando decimos de sumas algebraicas, decimos quiere decir las corrientes que entran y las corrientes que salen.
Entonces tendríamos I1 más I2 más I3. Todo eso siempre tiene que ser igual a 0. Entonces, para poner en aplicación esa ley, voy a hacer ese ejemplo con un circuito muy simple. Tenemos una fuente de corriente, una I sub I, una corriente de entrada I sub I que valga 2 amperios. Tenemos una resistencia 1 que va a valer 100 ohmios. Tenemos una resistencia 2 que va a valer 300 ohmios. Y una resistencia 3 que también va a valer 300 ohmios. Entonces, ¿qué es lo más? Acá ya, muchachos, acá nosotros anteriormente lo que hacíamos era que decíamos que acá hay una corriente y que acá hay otra corriente, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué corriente? Aquí el nodo principal, vamos a tomar ese un nodo principal, va a ser ese que está ahí en negrito. Lo que vamos a decir es que la corriente que entra a ese nodo, que es ese de acá, va a ser igual a las corrientes que salen. Es decir, sale una corriente para esta rama y sale una corriente para esa segunda rama, para la resistencia 2 y para la resistencia 3. Eso es lo que ocurre, una corriente que entra y una corriente que se distribuye. Entonces la ley de Ohm nos dice, vea, si sumamos la corriente que entra, supongamos que la corriente que entra es I sub I, y tenemos una corriente, bueno, dámosla I sub 1 mejor. La corriente que entra es una I sub 1 y que está saliendo una I sub 2 y una I sub 3. Eso es lo que tenemos. Una corriente que entra I sub 1. Entonces la corriente que entra vamos a asumir la que es positiva. Las corrientes que salen vamos a asumir que son negativas. Entonces I sub 1 menos ¿quién sale? I sub 2 menos ¿quién sale? I sub 3. Esa suma algebraica va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Vean que en este caso estamos diciendo las corrientes que entran a este nodo principal. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos? Podemos ya darle los valores. Entonces aquí, si dejamos esto de esta manera, pues tendríamos 3 incógnitas, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a reemplazar los valores. Conocemos I sub 1. Sí, tendríamos 2 amperios, muy bien. Conocemos I sub 2. No, cierto, pero lo podemos por ley de Ohm. Por ley de Ohm podemos decir que B es igual a R por I, o que I es igual a B sobre R. ¿Cierto? Entonces tendríamos que la resistencia, que la corriente de la resistencia 2 es igual a ¿quién? A B sobre 300, ¿cierto? ¿Menos qué? O sea, vean una cosita aquí muy importante. El voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje en ¿dónde? En la resistencia 3. ¿Por qué? No necesariamente porque es la misma resistencia. Pueden tener valor diferente y va también. Si acá le pongo un valor de 500, van a tener igual el mismo voltaje. Por el mismo nodo. Porque son el mismo nodo. Vean que este nodo de acá es uno solo. Es un solo nodo, ¿cierto? Y si ese nodo de arriba con respecto al de abajo, que es el nodo 0, el voltaje es el mismo. O sea que podemos decir B sobre 300 menos B sobre la resistencia 3, que también es 300.
¿Sí se entendió por qué pusimos el mismo voltaje en las dos resistencias? Y eso va a ser igual a 0. Vea que la ecuación, en este caso, me quedó ya con una incógnita. Ya no podemos poner ya podemos pasar aquí a simplificar. Nos queda que, por ejemplo, que 2b sobre 300 es igual a 2, ¿cierto? O sea que el voltaje en ese caso en la resistencia va a ser igual ¿a quién? ¿Cierto? A 2 por 300 dividido 2, o sea que va a ser 300, ¿cierto? 300 voltios. Entonces aquí la ley que estamos aplicamos primero lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff y después aplicamos lo que es la ley de Ohm. Vean que en este caso estamos trabajando son las corrientes que ingresan a un nodo. ¿Listo? Y las corrientes que ingresan a un nodo, la suma de esas corrientes siempre es igual a 0. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Entonces la ley de voltaje nos da la corriente, la ley de corriente nos da los voltajes. Perfecto, no podemos tomar eso en cuenta, que la ley de corrientes nos va a dar los voltajes y la otra nos va a dar las corrientes. Pero vean que donde se aplican, unas se aplican sobre las mallas y que la otra se aplica en los nodos. ¿Listo? Entonces existen, ¿cómo vamos a empezar a resolver los circuitos, muchachos? Los circuitos vamos a resolverlos de la siguiente manera, para que podamos hacer ejercicios. El método de análisis va a ser el siguiente. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es determinar el sentido de la corriente, la referencia. ¿Listo? Vamos a asignar el sentido de las corrientes. ¿Qué significa cuando determinamos el sentido de las corrientes? Cuando determinamos el sentido de las corrientes, lo que estamos diciendo son cuáles son las polaridades de los elementos, si entra por el signo más o entra por el signo menos. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a dar lo que es. Ya cuando tengamos las corrientes, pues ya determinamos lo que les dije, determinar la polaridad. La polaridad de los elementos. Luego de eso vamos a aplicar las leyes, la ley de voltajes y la ley de corrientes de Kirchhoff. Además de eso, aplicar la ley de Ohm. Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y aplicar la ley de Ohm, que fue lo que hicimos en los dos ejercicios anteriores. Y por último, ya con eso vamos a resolver el sistema de ecuaciones. En los dos ejemplos que vimos anteriormente, pues de alguna manera apareció una única ecuación con una sola incógnita, ¿cierto? Un ejercicio muy sencillito, pero la mayoría de las veces nos van a aparecer 2, 3, 4 incógnitas. Para entonces tendríamos que aplicar diferentes métodos para obtener nuestros valores. Entonces vamos a comenzar. Les voy a hacer un ejemplito, ustedes van a hacer un ejercicio. Vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Pongamos que tenemos
Entonces vamos a terminar el siguiente ejemplito. Tenemos un voltaje 1 de 6 voltios. Tenemos acá una resistencia 1. Supongamos que es de 2 kilo ohmios. Tenemos una resistencia 2 de 1 kilo ohmio. Tenemos una R3 de 330 ohmios y una R4 de 100 ohmios. Entonces vamos a comenzar a resolver el siguiente ejemplito. ¿Cómo vamos a comenzar, muchachos? Vamos a comenzar primero asignando lo que son determinando cuáles son el sentido de las corrientes. Ahora, muy importante para que practiquemos. ¿Cuántos nodos tiene el circuito? Tiene 1 y 2. ¿Tiene 2 nodos? Tiene 3. ¿Cuál sería el primer nodo? Ahí es el principal. Vean los nodos que tenemos. Tenemos el nodo que se encuentra entre la resistencia, vamos a llamarlo el nodo 1, que se encuentra entre el voltaje y la resistencia. ¿Qué otro nodo tenemos? El principal, ¿cierto? Que encuentra las 3 resistencias. ¿Algún otro? El de 3 y 4. El de las resistencias 3 y 4 sería el nodo 3. Y, obviamente, muchachos, el nodo 0, ¿listo? El nodo de referencia, que es el nodo 0. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar resolviendo? Vamos a resolverlo asignando ¿qué? Asignar primero las corrientes. ¿Cómo vienen las corrientes? Entonces podemos determinar que la corriente venga en ese sentido. Puede ser el valor de la resistencia 3 de cuánto. La resistencia 330. Tenemos aquí una corriente y podemos asignar la corriente a la siguiente malla. Vea que estamos aplicando, ¿qué vamos a aplicar ahí? Estamos hallando las corrientes de malla. ¿Cuál de las dos leyes vamos a aplicar? ¿La ley de corrientes o la ley de voltajes? Si es de malla, entonces la de voltaje. La de voltaje, ¿cierto? Ya que vamos a tener lo que se conoce como una corriente 1 y una corriente 2. ¿Listo? Yo determiné que el sentido de las corrientes era en ese sentido. Luego de eso, ¿qué vamos a determinar? La polaridad, muchachos, de los elementos. Recuerden que la polaridad la determinamos siguiendo la corriente. Entonces, ¿cómo va a ser la polaridad de esa fuente? Vean que esa fuente, ¿cómo está polarizada? Está polarizada menos abajo y más arriba. Porque es el elemento que entrega ¿qué? Que entrega la energía, ¿cierto? ¿Cuál sería el signo de la resistencia 2? Entonces, siguiendo la corriente, tendríamos que ingresamos ¿por qué polaridad? Por la polaridad positiva y salimos por la negativa. Ahora, mucho cuidado con el siguiente elemento, con la resistencia 2. La resistencia 2, en este análisis, se puede decir que contiene 2 polaridades. Y al final vamos a determinar cuál de las 2 es la verdadera. ¿Qué pasa? Estamos recorriendo la malla 1 a través de la corriente, mediante la corriente 1. ¿Por qué signo estaríamos entrando? ¿Por el positivo o por el negativo? Por el positivo, ¿cierto? Entonces sería más arriba y menos abajo.
¿Algún problema con eso, muchachos? No, ¿cierto? ¿Qué pasa en la segunda malla? La segunda malla la tomamos como si fuera independiente. ¿Qué ocurre? Vamos a empezar a recorrer nuestro circuito a través de la corriente I2. ¿Por dónde estaríamos ingresando en la resistencia 2? Por el más. Y saldríamos por el menos. ¿Listo? Y la resistencia 3 también por el más y salimos por el menos. El más y salimos por el menos. Vean la resistencia 2, que es muy particular, porque cuando estamos trabajando con la resistencia 1 entramos por la parte superior positiva. Cuando estamos hablando por la malla 2 hablamos de que el positivo está en la parte de abajo. Listo. Ya vamos a mirar eso en las ecuaciones qué significaría. Entonces, ¿cómo comenzamos a resolver el ejercicio, muchachos? Entonces vamos a dar la ley de voltajes a la primer malla. ¿Listo? Entonces en la malla 1 ¿qué tendríamos? Que el voltaje 1, podemos decirle que el voltaje 1, ¿cierto? Podemos tomarlo así, menos el voltaje en la resistencia 1, menos el voltaje en la resistencia 2, va a ser igual a 0. ¿Qué estamos viendo ahí? El voltaje, aquel elemento que entrega potencia con respecto a los otros dos que están consumiendo la energía. Podemos tomarlo con esos signos, o para que no tengamos problemas, muchachos, tomemos los signos por donde entra la corriente. ¿Por dónde entra la corriente? Por el signo menos, más y más. También podemos escribir eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje 1? 6. O sea, tendríamos menos 6 voltios, ¿cierto? El voltaje en la resistencia 2 ¿sería quién? R1, la resistencia 1 sería R1 por la corriente que está pasando por la resistencia 1. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 1? 2 kilómetros. Por la resistencia 1. O sea, por la resistencia 1. Vean que tendríamos que la corriente que está pasando es ¿quién? I1, ¿cierto? Que es la corriente que estaría pasando por acá, ¿cierto? Entonces tendríamos que R1 por I1 más ¿qué voltaje? ¿Cuál sería el voltaje en la resistencia 2? R2 por K. ¿Y qué? Y 1. Ustedes vean, muchachos, lo siguiente. Aquí tenemos que la corriente por la resistencia 2 está pasando la corriente 1, ¿cierto? Pero miren que por el otro sentido también está pasando la corriente 2, ¿cierto? O sea que por la resistencia 2 están pasando dos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos, como estamos trabajando sobre la malla 1, entonces tendríamos que el voltaje en la resistencia 2 sería I1. En ese caso, como la corriente I2 va en sentido contrario, ¿cierto? Vean los signos. Vean que el signo son contrarios. Menos I2. Y eso va a ser igual a 0. Entonces,
Ya con esa ecuación podemos organizarla, dejarla en términos de I1 e I2. Organizándola, ¿qué tendríamos? Menos 6. El R1 lo conocemos, el R1 vale 2K, 2 kiloohmios. ¿Cómo? Son 2000 ohmios. Sí, 2000 ohmios o 2K, podemos llamarlo 2K simplemente. 2000, eso es un 2000. Pero entonces tenemos que entregar todos en términos de K o de ohmios infinitos. No, es que 2K significa 2000 ohmios. Listo. En ese caso, entonces simplemente pueden escribir 2000 o pueden escribir 2000 ohmios, como quieran, no hay ningún problema. La resistencia 2, ¿cuánto vale? Un K. Vale un K, ¿cierto? Y eso que multiplica a I1 menos I2. Y eso es igual a 0. Organizando tendríamos, por ejemplo, 3 kiloohmios por I1 menos 1 kiloohmio por I2. Y eso es igual a 6 voltios. ¿Cierto? Recuerden que el kiloohmio significa el 3000, o sea que podríamos copiarlo también de esa manera sin ningún problema. Cualquiera de los dos estaría correcto. Y aquí terminamos nuestra primera ecuación. Esa sería la primera ecuación, la ecuación 1. Ahora para la malla 2 vamos a hacer el mismo proceso. La malla 2. ¿Qué obtendríamos para la malla 2? ¿Qué me dicta cómo es la ecuación? Entonces, siguiendo el mismo proceso, muchachos, vean que lo que tenemos que hacer es recorrer. Lo que tenemos que hacer es recorrer la malla 2 en sentido de la corriente, ¿cierto? Entonces tendríamos más, ¿qué sería? Más el voltaje en la resistencia ¿qué? 2, más el voltaje en la resistencia 3, más el voltaje en la resistencia 4. ¿Listo? Entonces tendríamos que el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en la resistencia 4, todo eso es igual a 0. Ahora empecemos a reemplazar la ley de Ohm por ley de Ohm, muchachos. ¿A qué equivale el voltaje en la resistencia 2? Sería la resistencia por la corriente, ¿cierto? Sería la resistencia 2 por la corriente en 2. ¿Cuánto es la corriente por la resistencia 2? ¿Cuánto? Vean que en este caso, mucha atención con eso, muchachos. Por la resistencia 2 está pasando una I2, pero también está pasando ¿qué? Una I1, ¿cierto? Pero vean que la I1 va en contra de la I2. O sea que para esa segunda malla tendríamos que la corriente que pasa por R2 es I2 menos I1. Listo, entonces ¿qué tendríamos? Que la corriente 2 menos la corriente en 1. Más, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia 3? R3 por I3. R3 por I qué? ¿Y cuál es la corriente 3? Ahí sí dibujamos una corriente 3. No, I2 pro. ¿Cierto? Entonces sería la resistencia 3 con la corriente. Bueno, puede decir que es 3, pero tengo la doble. Sí, podríamos decir, pero simplemente podemos saber con una I13, ¿cierto? Sí. Más, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia 4? R4 por I2. R4 por I2. Y eso va a ser igual a 0.
Y podemos reemplazar los valores. El R2 vale 1K por I2 menos I1 más 330 I2 más 100 I2 igual a 0. Podemos aquí que podemos sumar, agregar los valores, ¿cierto? Podemos decir que un KI2 menos un KI1 más 332 más 102 igual a 0. Reorganizando eso podríamos decir, dejando por ejemplo, podríamos decir que un KI1 menos 1.43K y 2 es igual a 0, ¿cierto? O 1001 menos 1430 y 2 es igual a 0. Y tenemos la segunda ecuación. Entonces vean muchachos que en este caso tenemos dos incógnitas que son las corrientes I1 e I2. Por tanto deben salir siempre en este caso dos ecuaciones para poder resolverlo, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Entonces hay varios métodos de resolverlo, podemos despejar, igualar, sustituir, reducir, ¿cierto? Vamos a hacerlo por reducción. Nosotros podemos hacer por reducción, podríamos tomar, supongamos que tenemos la primera ecuación, I1 menos 1000 I2 es igual a 6. Y tenemos la segunda ecuación que es 1000 I1 menos 1432 igual a 0. Para que nos podamos simplificar esos valores, podríamos multiplicar esa ecuación de abajo, multiplicarla por menos 3, por ejemplo, ¿cierto? Es un método, pues ya el método que sigue aquí, muchachos, ustedes lo escogen. Si multiplicamos el de abajo por menos 3, nos daría que 3000 y 1 menos 1002 igual a 6, multiplicado eso por menos 3 nos daría menos 3000 y 1 más 4290 y 2 es igual a 0. Y ya podemos eliminar, por ejemplo, esta de acá. Nos iría este primer término. Y nos quedaría que 3290 y 2 es igual a 6. Por tanto, I2 ¿cuánto vale? A 6 sobre 3290. Haciendo pues la división nos daría que es 1.82 miliamperios. Eso sería la corriente I2. Ya con la corriente I2, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular la corriente I1. ¿Dónde? Pues simplemente reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. Tenemos ya I2 que es 1.82 miliamperios. Y reemplazándolo, ¿cierto? Podemos reemplazar, supongamos, en esa ecuación, en la segunda, que 1000
y 1 menos 1430 y 2 es igual a 0. Reemplazando en esa ecuación, pues tendríamos que 1000 y 1 es igual a 1430 multiplicado por I2, que es 1.82 milis. Entonces nos daría que 1000 y 1 es igual aproximadamente a 2.6. Y ya despejando nos daría que es I1 de 2.6 dividido 1000. Es decir que I1 vale 2.6 miliamperios. Ya tenemos las corrientes de malla, ¿cierto? Podríamos calcular, muchachos, los voltajes en las resistencias. ¿A cuánto equivaldría el voltaje en la resistencia 1, muchachos? O sea, el voltaje en la resistencia 1, ¿a qué equivale? Recuerden, por ley de Ohm sería igual a ¿quién? A R1 por la corriente que pasa por la resistencia 1. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 1? 2.6. En ese caso sería I1, ¿cierto? Según el circuito. O sea que tendríamos 2K, 2 kilo ohmios multiplicado la resistencia 1, el valor de la corriente 1, que es 2.6 milis. ¿Eso cuánto nos da? Nos da que es 5.2 voltios. Entonces, voltaje en la resistencia 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Es R2 multiplicado por la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 2? Y 1 menos y 2. Recuerden que en este caso tendríamos dos corrientes fluyendo a través, pues, dos corrientes entre comillas, realmente es una sola corriente. ¿Cuánto nos daría esto? R, que vale 1K, que multiplica a 2.6 milis menos 1.82 milis. Y eso nos da 0.76 voltios. 78 voltios. El voltaje en la resistencia 3, pues tendríamos que es R3 por la corriente que pasa por R3. En ese caso la corriente que pasa por R3 es simplemente I2. Ya que tendríamos 330 multiplicado por 1.82 milis. Y nos daría en ese caso 0.6 voltios. Y por último, voltaje en la resistencia 4, tendríamos que es R4 por la corriente que pasa por R4, que en este caso es R2, sería 100 por 1.82 milis. Eso nos da que es 0.182 voltios. Muchachos, ¿quedó alguna duda con el ejercicio? ¿Cómo? ¿No quedó ninguna duda?
Una cosita para que tengan en cuenta. Ustedes van a hacer el siguiente ejercicio, pero nosotros en el ejercicio que acabamos de resolver, nosotros teníamos algo como este, teníamos el siguiente circuito, ¿cierto? Teníamos esto. Eso les va a quedar de tarea, muchachos. ¿Qué pasa en ese circuito? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es determinar el sentido de las corrientes. Entonces, veamos. Yo como determiné el sentido de las corrientes, yo determiné que el sentido de las corrientes era este. El sentido de la manecillas del reloj, ¿cierto? Y aquí también dije lo mismo. ¿Cierto? Eso fue lo que acabamos de decir. Pero, ¿por qué escoge así? Eso realmente es convención. Uno generalmente trabaja el sentido de las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj. Pero, eso lo pueden escoger como ustedes quieran. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, pude haber escogido algo como esto. Acá viene una corriente. En ese sentido, que sería la I1. Y puedo también escoger que la corriente 2 venga en ese otro sentido. ¿Listo? Puedo decir que la corriente 2 vaya en sentido contrario. ¿Y eso es un error, muchachos? ¿O no? En ese caso no tendríamos ningún error. ¿Cuál sería el único inconveniente? El único inconveniente no. Lo único que tienen que tener cuidado, muchachos. Acá en el ejercicio que nos acabo de dar, esa corriente I1 me dio de 2.6 milis, ¿cierto? Y la corriente 2 me dio de 1.82 milis. Si tenemos eso en ese sentido, significa que la corriente, en ese caso, para ese circuito va a ser ¿cuánto? Menos 1.82 milis. Ese signo menos, ¿qué me está indicando únicamente? El signo menos únicamente me está indicando es el sentido de la corriente original. Si me da signo menos, ¿qué significa? Que la corriente realmente iba ¿para qué sentido? Para el sentido contrario. Listo, si me da de signo positivo, ¿qué significa? Que la corriente va en el sentido en que la escogí. ¿Queda claro esto? Yo puedo escoger, muchachos, yo puedo escoger la corriente en el sentido que yo quiera. La única diferencia es que si en el momento de obtener los valores me da un signo negativo, significa que la corriente iba para el lado contrario que la escogí yo. ¿Queda eso claro? Entonces, muchachos, para que resuelvan ese ejercicio con ese, para que les quede tarea que resuelvan el ejercicio con ese sentido de la corriente y con este otro. Para que resuelvan, muchachos, sería ese y van a resolver ese otro, muchachos, para que tengan en cuenta. Van a tener ese acá, va a ser la corriente 1 y ese va a ser la corriente 2. Porque yo puedo escoger las corrientes de las mallas que yo necesite. Yo puedo escoger una malla interna y la malla que viene por fuera. Entonces, ese va a ser el ejercicio 1 que les va a quedar de tarea. Ese va a ser el ejercicio 2. ¿Listo? ¿Qué tienen que obtener, muchachos? Ya las respuestas se las saben. Ya saben qué valores les tienen que dar. Qué valor les tiene que dar la corriente I1 y qué valor les tiene que dar la corriente I2. Y obviamente con esas corrientes hallamos los voltajes. Listo. Para ese segundo caso, muchachos, para ese ejercicio 1, ¿cuánto sería la corriente que pasa por la resistencia 1? La corriente, ¿cuánto sería la corriente que pasa por la resistencia 2? La corriente que pasa por la resistencia 2 sería ¿quién? I1 más I2. En ese caso, ¿cuánto sería la corriente que pasa por la resistencia 2? I1. ¿Y cuánto sería la corriente que pasa por la resistencia 1? Es I1 más I2.
Eso, I1 y I2. Entonces mucho cuidado con esto. Aquí, muchachos, los valores puede que le den así contrarios para la I2. En ese otro sentido, en esa otra segunda ecuación, puede que le cambie, pues va a cambiar pueden cambiar algún caso, ¿cierto? I1 tiene que ser igual, pero I2, vean que no va, es totalmente diferente. Entonces, lo más seguro es que no les dé con el mismo signo. O I1, perdón. I1 puede que no les dé igual. O I2, ¿cierto? Ya tienen que mirar los valores que estén resolviendo. Vamos a resolver ese otro ejercicio, pero vamos a resolverlo vamos a resolver ese segundo ejemplo, pero ahora por la ley de voltaje, por ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a resolver ese ejercicio. Acá vamos a tener una corriente I1 de 1.5 milis. Tenemos una resistencia R1 de 800 ohmios, una resistencia R2 de 300 ohmios y una resistencia R3 de 900 ohmios. ¿Cómo resolvemos ese circuito? Acá podemos hacer lo mismo que hicimos en el anterior. ¿Plantear qué? Plantear la corriente de malla. Uno podría plantear una corriente en ese sentido y otra corriente en ese otro sentido. Podríamos plantear la corriente en ambos sentidos, pero vamos a hacerlo diferente. Vamos a aplicar lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de corrientes de Kirchhoff, muchachos? La suma de todas La suma de las corrientes. Eso. En ese caso vamos a hacerlo siempre únicamente para los nodos principales. En este caso sería para este nodo. Entonces vamos a llamar, en este caso tenemos que asignar las corrientes que entran. ¿Qué corriente está ingresando? Una corriente I1. ¿Qué corriente está saliendo? Una corriente hacia la resistencia de una corriente I2. ¿Y qué otra corriente está saliendo? Hacia la derecha, una corriente I3. Ya asignamos las corrientes, ¿cierto? Entonces aquí determinamos ya lo que son los signos. Tendríamos aquí menos abajo y más arriba, más y menos, más y menos y más y menos. Según las corrientes, ¿cierto? Según los valores de la corriente. Entonces, aplique la ley de voltaje, la ley de corrientes. ¿Cómo aplicamos la ley de corrientes en este caso? ¿Cuál sería? En ese no... 5 minuticos, 10 minutos. Paso puntiticos por si se termina. Okay. Estamos diciendo que la corriente que ingresa, ¿cuál es? ¿Cómo? Entonces la corriente que ingresa de 1.5. Es la corriente, eso es de 1.5, pero vamos a terminarlo primero por valor, por nombre. La corriente que ingresa es I1, ¿cierto? ¿Y las corrientes que salen quiénes son? I2 e I3. También podemos escribir esa es la misma ecuación, pero ya despejada. La corriente I1 menos la corriente I2 menos la corriente I3 es igual a 0. O simplemente que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Entonces aquí hay que analizar nodo a nodo. No, únicamente los nodos principales. Bueno. En el caso, únicamente este nodo. Listo. Entonces, si ya reemplazando los valores, tendríamos que I1 es igual a ¿quién? Tendríamos 1.5
milis es igual a I2 más I3. Y eso se podría, de alguna manera sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, ¿de dónde la vamos a sacar? La segunda ecuación podemos combinar lo que es la ley de voltajes con la ley de corrientes. Por ejemplo, por ley de voltajes tendríamos que el voltaje en la resistencia 1 por el voltaje en la resistencia más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 es igual a 0, recorriéndolo en ese sentido. Listo, entonces ¿qué podríamos obtener? En ese caso podríamos obtener que recorriéndolo, recordemos los signos, en este caso vean los signos, más, menos más menos y más menos. O sea que podríamos decir menos el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3, eso es igual a 0. Lo que estamos haciendo es recorriendo las resistencias en términos, pues en sentido de las manecillas del reloj. El voltaje en la resistencia 1 es igual a ¿qué, muchachos? La resistencia 1. Sería menos ¿qué? R1 multiplicado por la corriente. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 1? ¿Pasa quién? I2. El voltaje en la resistencia 2 es igual a quién? Sería R2 por I3 más el voltaje en la resistencia 3, que es R3 por I3, y todo eso va a ser igual a 0. Ya reemplazando valores podríamos decir, bueno, ¿qué vale R1? Menos 800 y 2 más 300 y 3 más 900 y 3 igual a 0. Pues organizándolo pondríamos que 0 es igual a menos 802 más 1200 y 3. Y acá tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Y qué haremos con esas dos ecuaciones? Pues ya la tendríamos que resolver. Muchachos, acá para resolverlo es muy importante eso, muchachos. Vean que acá aplicamos la ley de corrientes y acá aplicamos la ley de voltajes, ¿cierto? Lo importante es saber aplicar eso. Ya como resultado, para que ustedes lo resuelvan, I2 les debe dar 0.9 milis e I3 les debe dar 0.6 milis. Esos valores son los que les tienen que dar. ¿Qué es lo importante acá? Que sepan sacar las ecuaciones y que sepan tomar los signos, tomar los valores. Lo más importante acá, muchachos, de ese capítulo es encontrar las ecuaciones correctas. ¿Listo? Si no obtenemos las ecuaciones correctas, no podemos resolver nada. Y eso es lo más importante. ¿Listo? ¿Muchachos tienen alguna duda con la ley de corrientes o la ley de voltajes de Kirchhoff? Bueno, entonces nosotros vamos a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir complicando un poquitico más los ejercicios. Vamos agregándole más elementos, vamos a agregar diferentes técnicas de análisis y diferentes cositas que nos van a permitir hallar los valores de una manera más rápida. ¿Listo? Vamos a parar acá, van a ir a comer algo y nos vemos a las 12:30.
Media hora. En media horita.